Estoy lleno de gratitud, que es un sentimiento que suele avasallarme a tal grado que me lleva al silencio, pero como no es esta la oportunidad del silencio, enumero, desgajo mi gratitud al doctor Javier García Diego, al doctor Rafael Olea, a los otros doctores que generosamente me obligan a trabajar para algún día parecerme a lo que de mí dijeron. Y Lorenzo, si eres mi amigo. Y bueno, leeré unos textos, unas estampas que me había negado a publicar por su sinceridad y porque de alguna manera me exponen, pero lo haré porque no me queda otro remedio. El candidato inesperado. Enero de 1958. El Partido Comunista Mexicano, en asamblea solemne, vota por lanzar un candidato a la presidencia de la República, desde luego simbólico. Ya es tiempo, camaradas, de que se contemple el rostro humano de los comunistas, que se vea que somos como todos, aunque mucho más comprometidos con la realidad. Días después se elige al candidato, un ex militar villista, el general Miguel Mendoza López, un combatiente que no obstante su edad, tenía la mía entonces supongo, sigue siéndolo y lo es de una pieza, con los ideales revolucionarios muy en alto. El general acepta y se fija la fecha de la toma de protesta del candidato, el 6 de febrero de 1958 en el Teatro Lírico, el lugar de las concentraciones de la izquierda. 11 de la mañana. Los miembros de la Juventud Comunista estamos impacientes, con esa alegría juvenil que nunca se sabe bien a bien para qué sirve. El secretario general del PCM, el camarada Dionisio Encina, presenta al general, subraya, esto es textual, la afinidad del pensamiento villista con el marxismo-leninismo. A lo mejor exagero, pero no creo, porque la dialéctica también ilumina los campos de batalla. Antes de la protesta, de la toma de protesta, se le da la palabra al militar progresista, y aunque ha pasado mucho tiempo, sigo teniendo esa escena vívida. Compañeros, me da mucho gusto estar con ustedes, luchando por nuestra patria desvalida. Qué buena oportunidad estar aquí, porque quiero transmitirles una preocupación que traigo en el corazón, aquí, muy dentro. Hay un peligro, camaradas, que a todos debe preocuparnos, un enemigo de todos los mexicanos, al que debemos enfrentarnos con coraje y prudencia, pero con una decisión que demuestre el origen militar de la República. Me quedé siempre pensando en lo del origen militar. Lo que se perfilaba como acto de rutina se transfigura y de pronto todos atendemos al orador. Supongo que ya saben a qué me refiero, amigos míos. Hablo de esas serpientes venenosas, los comunistas, los subversivos, los envenenadores del alma del pueblo. Compañeros, a detener el comunismo antes de que destruya el país. Me negué a creer lo que oía, era demasiado. Al principio le atribuías un macabro sentido del humor, pero pronto supe que era en serio, que el general Mendoza López era más que un guerrero frío, un alucinado, y que los camaradas que lo habían entrevistado y le habían ofrecido la candidatura no habían percibido A, sus vetas ideológicas, y B, su temperamento binario. En el Teatro Lírico reinó un silencio magnífico,
mientras el general seguía: denunciemos a los comunistas, que el pueblo sepa quiénes son, qué planean. México sabrá recompensarnos, compañeros. A continuación, la toma de protesta, aplausos mendicantes, búsqueda urgente de la salida. Luego ya pudimos reírnos. Me encantaría decir que fue la última intervención del candidato del PSM. Para nada. El general Mendoza López participó en varios actos de campaña y en ninguno de ellos se le permitió hablar por su cuenta con estalinista precaución. Esto es cierto y es un episodio que ha desaparecido. Teatro sacramental desconocido. Son medievales y posmedievales las representaciones religiosas e incluso comerciales de la pasión de nuestro Señor. Entre 1920 y 1940, y aquí va mi sabiduría de Internet, recorre América Latina el autor Enrique Rambal, padre del que se conoce, y su compañía que escenifica en El mártir del Gólgota, inspirada en la novela del español Enrique Pérez Escrich, que le infunde dramatismo al hecho místico, agregándole personajes quizás sorprendentes. Un centurión romano que se enamora de la joven hebrea, que anticipa un desprendimiento de las distancias no religiosas entre Montescos y Capuletos. Y sobre todo, un suspense que anticipa a Hitchcock. Poco antes de la crucifixión, el centurión decide salvar a Jesús, de cuya fe se ha vuelto el primer adepto, y convence a sus soldados para que lo acompañen al rescate. Según las crónicas de la época, el momento es supremo. Se oye una voz que pregunta y ordena: ¿conseguirá el romano Longino salvar a nuestro Señor? ¿Qué pasará en el Gólgota? Confiemos en Dios, hermanos. Las crónicas no lo dicen, pero nada impide creer que el tumulto de rezos de ese instante provienen del afán de evitarle a Cristo el tormento y la muerte, que ya ha pasado por eso tantas veces. Pero tal vez lo negativo de aquel deseo es que evita el surgimiento de una gran institución. Lo innegable, y las crónicas de México son explícitas, es lo que sucede al pronunciarse las tremendas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. El teatro retorna a su condición original de templo y los asistentes, todos ellos plegarias y llantos, viven e interpretan escénicamente su fe. Del llanto como vertedero del alma. Como todos, dispongo de varios amigos, y en este momento recuerdo a un joven que lleva años de asistir a los velorios de personas de las que no tenía noticia previa. El procedimiento es el mismo. Él se presenta a las 9 o 10 de la noche en una funeraria, elige una capilla, memoriza algunos datos indispensables y entra lloroso y con ganas de abrazar a los que pueda. Entiéndase, mi amigo o mi conocido no es un llorador profesional y los familiares del difunto o de la fallecida no costean sus gemidos. La cosa es más sencilla. Él es un desafortunado en el amor y su otra especialidad es aguardar 3 horas el arribo de la persona amada o deseada, que por supuesto se olvidó de la cita o que desde el principio decidió no ir. Y el infortunio sentimental lo aísla muy en serio, porque ya se sabe, más abundan los que me cuentan sus penas que los que quieren oír las mías. Pobre. Pasa que este compañero carece de toda gracia narrativa y escucharlo, créanme los incrédulos, es un verdadero castigo de Dios. Por eso, harto de que sus amigos se ausenten cuando los llama
o le cuelguen en el instante que inicia el recuento de otro desamor, ha optado por las funerarias. Ahí no lo conocen y el llanto se le facilita y le queda muy bien, a la altura de las mejores expectativas de las familias. Con el tiempo, insisto en no dar su nombre o un seudónimo, porque el anonimato le acomoda el carácter, este amigo se ha vuelto un experto en catalogar la sinceridad de los deudos, los que sollozan para ver si en el camino se enteran de la índole de sus sentimientos hacia la persona difunta, los que se afligen porque ya ven más cerca el viaje que todos emprenderemos, los que insisten en mantener la serenidad hasta que se descubre que llegaron de acompañantes, los que naufragan en las conversaciones sobre política o fútbol o el escandalazo de la temporada, los que reflexionan sin tregua sobre el sentido de la existencia, los que conocieron bien a quien ya no nos acompaña y sin embargo no le guardan rencor. En los velorios, mi amigo procura estar cerca de aquellos que, por las pruebas visibles, sí estaban próximos a don desaparecido o a doña ya se nos fue. Él los prefiere porque no hay gozo mayor en la tristeza que el llanto en compañía. A veces sus contradicciones y mentiras amenazan con destruir su estructura melodramática. Y ya en una ocasión una madre exaltada advirtió que algo andaba mal, como que la vida le sonreía a un perseguido por el narco que lo consideraba un traidor, y lo corrió del velorio, lo llamó espía del cártel de Huejotzingo y lo amenazó. Ya los amigos de mi hijo se encargarán de ti, pendejo. Pero él salió corriendo y el episodio no pasó del susto. Llorar es un placer genial, sensual, sobre todo en los velorios de perfectos desconocidos, cuyos sobrevivientes, al ver el pavoroso estado lacrimógeno de este cuate, tienden a pensar que el muerto o la muerta a lo mejor valían la pena, ya que causaban un duelo tan portentoso, por lo menos en una persona. B, el muerto o la muerta tenían un historial amoroso inexplicable y desconocido, y por lo visto muy traqueteado. C, el muerto o la muerta debieron ejercer la filantropía del modo más discreto y generoso, y por eso desataron sentimientos de gratitud tan sonoros, y el dueño del llanto, desentendido de todo, persiste en los velorios. En las agencias funerarias, al principio creyeron que se trataba de un estafador y le pusieron vigilancia. Luego, ya enterados de que no era un pícaro, sino un maniático, le cobraron una simpatía creciente. Y allí sigue, abrazando a todos los deudos hasta que se le agoten los gestos que transmiten las inmensas pérdidas. En donde se produce la inversión valorativa y el culpable moral resulta una vez más la víctima. En el taxi, el individuo con el revólver al costado escucha al asaltante al que apenas se entrevé y que le ordenó cerrar los ojos, advirtiéndole lo que pasaría si lo miraba. Exhorta al taxista, su cómplice por supuesto, y se sumerge en lo que cabe suponer su monólogo predilecto. Pórtate bien, cabrón, y te libras de los madrazos. Mira nomás qué buena ropa traes. Aunque no debe ser tan buena, puesto que tomas taxi en la noche, y eso indica pobreza. Pero si tienes dinero para el taxi, es que no te va tan mal, ojete, no que a mí. ¿A poco crees que me da gusto andar en eso? Corriendo el riesgo de que un pinche día me atrapen y salga mi foto en los periódicos sin que diga el pinche pie de fotos. En esta ocasión acompaña al pinche presidente de la República, el famoso asaltante que le pide que preste su investidura a ver quién se la compra en Tepito. No, ni madres. Esto no me gusta, pero tengo necesidades, cabrón, una familia, ya sabes. Me calenté antes de tiempo y ahí están los niños, ¿eh? ¿No traes tarjeta de crédito, cabrón? ¿De veras no traes? A ver, déjame quitarte los zapatos. No abras los ojos o te lleva la chingada, que es mi comadre. No, no traes tarjeta. Así como quieren que los respeten. Porque
Todavía los de las 2 o 3 tarjetas de créditos se sienten nacidos en plástico y como que ir a los cajeros automáticos les da miedo, pero se sienten en su territorio y ahí se emparejan. Pero tú, cabrón, ni eso. Eso sí, muy tranquilito. ¿Qué sabes tú de las necesidades del pueblo, güey? De las hambres y las jodas. Por lo visto, nada. Y con eso se nota tu complicidad con la burguesía, con esos pinches parásitos. A ver, quítate el saco y dame el reloj y las plumas y lo que traigas. Pero ya, carajo, debería colgarte nada más de pensar en lo que te sobra y a mí me falta. No chingues, ¿de dónde sales? ¿De dónde sacas que vales más que yo, hijo de la chingada? O quizá le aprendiste la satisfacción por tu modo de vida, cabrón. Qué injusticia social. No abras los ojos ahora, te advierto, qué pinche sociedad. He reconstruido el monólogo a partir de varias experiencias, una personal, otras de amigos. El regaño viene directamente de las exhortaciones sacerdotales combinadas con el habla machista de las películas norteamericanas de harta violencia. Se quiere hacer del regaño un monólogo brillante, no de teatro para espectadores insomnes, sino de la escenificación de la conciencia, al menos, ni menos ni más. El rehén en el taxi no es el público, ni tampoco el taxista, ni uno de la banda. El público es únicamente el asaltante mismo que ratifica la superioridad concedida por el arma y, gozoso, reinterpreta su texto de extracción obispal y cinematográfica. El teatro ya no es desde hace mucho el origen de los monólogos populares. El cantante que ofrenda el regalo de su abstinencia vocal. 5 de la tarde. En el vagón del metro, donde si se esfuerza, un alma puede caber olvidándose de su cuerpo, el joven con la guitarra se dirige a los presentes que recién han contemplado un faquir que se tiende sobre un lecho de clavos. O es un gran truco, o es una ilusión óptica, o el faquir es un fantasma. Con énfasis, el joven anuncia: les voy a cantar una canción del gran compositor y poeta del pueblo, José Alfredo Jiménez. Pero antes les advierto una cosa: no tengo nada de voz y desafino que da gusto. Entonces, ¿por qué canto? Porque no he conseguido trabajo, tengo mujer y 2 hijos y me importa que coman. Así es y no quiero sus miradas de lástima. Le debo mi pinche situación a que ni ustedes ni yo hemos podido hacer nada contra este gobierno y eso nos trae jodidos, la impotencia de mierda en la que nos movemos. ¿Nos movemos? Nos quedamos quietos, carajo. Y por eso ustedes perciben sueldos de hambre y yo ni sueldos recibo. Y no me salgan con lo de trabaja, huevón, porque aunque quisiera, para cualquier empleíto te exigen una carta de recomendación del presidente de la República y del Papa. No se volteen, véanme de frente. Les voy a cantar la maravillosa Paloma Querida de nuestro José Alfredo, aunque ya les advertí que cantar no es lo que sé hacer y ustedes van a darme cualquier cosa y con esa limosnita hoy cenaremos en mi casa lo que sea y ustedes se olvidarán de mí, no más salgan del vagón, como borran todo de su memoria para no acordarse de su condición de explotados. Y bueno, ya se las hice cansada, ¿no? Ahí les va, chin, ya llegamos a la otra estación. Y mejor denme algo, porque de otra manera les canto y tengo una vocecita de la chingada. Y no es un asalto de la bolsa o el oído, pero cooperen, cuates, y además con eso ayudan a unos todavía más jodidos que ustedes y no me escuchan asesinar una canción del gran José Alfredo Jiménez, el poeta de México. Dios no juega los dados, pero la imagen que las personas tienen de ellas mismas sí que lo hacen. De cómo el confesionario se extiende
hasta cubrir América Latina, el mundo y sus alrededores. Los talk shows han sido por años el método que, a muy bajo costo, incorpora la vida cotidiana en la televisión. Todo es sencillo y directo. Se plantea el tema osado, audaz o más bien excéntrico en relación a las virtudes de la familia, la pureza, la persona. Se eligen 6 o 7 participantes de los muy convencidos de que la realidad más real es la suya. El procedimiento hace a un lado el pudor y el rubor y los temas son variadísimos. Las mujeres que se avergüenzan de sus senos enormes y hacen rifas para conseguir el dinero de la operación disminuidora. Los jóvenes que tienen un marido stripper en un Chippendales y no se encelan porque duermen con el marido totalmente vestido a su lado. Las mujeres que adoptan una nueva religión y son felices hasta descubrir que su suegra también se convirtió y pertenece a su iglesia. Las mujeres policías que golpean más a los detenidos para que no se les ocurra faltarles al respeto. Las señoras o los señores que han sorprendido a su cónyuge en adulterio flagrante y solo ante cámaras se lo reclaman, mientras el público enardecido se pronuncia como en sesión de lucha libre. Reproduzco ahora una de las intervenciones de un programa que supongo convencional, el dedicado a las mujeres con 7 o más hijos que confiesan los problemas para educar a su progenie. El programa es de agosto de 1998, Mujer Fecunda. Tengo 9 hijos y de ellos 6 son hombres y 3 son mujeres. Y yo les digo, y te digo a ti, en nombre de la conductora, que no supe qué hacer con tantos. No digo nada de Dios que me los dio, bendito sea, pero sí de mi marido, necio con lo de que cada hijo trae su pan, si vieran que no. El problema cuando son chiquitos es menor porque es de ropa, los mayores se le heredan a los que siguen y es de escuela y los libros de texto no cuestan y es de diversiones y o se conforman con la tele o se suben a la azotea a clasificar estrellas. El problema es después, cuando comienzan los noviazgos y las reclamaciones. A las 3 hijas las casé pronto, en cuanto me dijeron que ya se habían comido el pastel, y entonces mi viejo y yo fuimos a la casa de los papás de cada muchacho y les dijimos, o se casan o se casan. Y vinieron las bodas, que sí nos costaron, pero ya 3 bocas menos se aprecian. Cuando 2 se divorciaron y quisieron volver, les dijimos, hijitas, aquí no caben y menos con las criaturas. Y se acomodaron en algún lugar y si nos descuidamos, nos visitan los domingos, aunque amor sí les tenemos. No, el problema son los muchachos, porque nomás les entran las ganas, quieren sacar el dinero para las fiestas y el hotel y los condones y todo. Un día el que estudió en la universidad nos salió con que pusiéramos para el orgasmo feliz sin consecuencias demográficas. ¿Y nosotros de dónde y por qué? Comida que no les falte, pero lo del colchón es asunto suyo. Al principio les dimos a los 2 mayores, luego más nunca. Y entonces a mi esposo, que es un vegetal el pobre, estoy convencido de que no me engaña. Termina el trabajo y ahí está en la casa ante la tele como poste de guardia. Y a mí nos dio por examinar las estadísticas y leímos muchísimo en las revistas. De 4 varones nos tocarían 2 muy correctos que pedirían a la novia, se casarían, pondrían su departamento y etcétera. Uno sería un loco que se iría con la muchacha y luego ya se casaría o se pelearía, pero todo más o menos bien. Uno de los mayores iría de la ciudad, mandaría cartas y hablaría cada año por teléfono y un día regresaría con su compañera, que parecería su mamá, otra mamá porque yo no estoy tan gorda, o su hija, y nos daría gusto y se largaría cuanto antes. El cuarto sería el problema, porque según las estadísticas tendría que ser gay, como dicen ahora, y eso sí que no. Y nomás leímos las estadísticas, nos pusimos a espiar a los 4 a ver cuál nos resultaba rarito y oírles las llamadas y fijarnos en la voz de sus amigos y revisar los pantalones y examinar las revistas que traían y nada, ninguno daba el color suficiente. Y este problema
nos aflige. ¿No será que no uno, sino los 4 hijos son de closet, como dicen ahora? A ver, por favor, denme su opinión. De la religión de la autoayuda, a la que le faltará todo menos la actitud devocional. Lo religioso usa de lo tradicional, el credo, para poner al día lo esencial, la mercadotecnia. Si Jesús es el vendedor más grande del mundo, lo dice Ogmandino, lo es, aseguran los que saben, porque utilizó, para deleite de las generaciones, de la gran mercadotecnia de su época, los milagros y las parábolas que parecen milagrosas. Eso lo saben en México grandes gurúes del tipo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y Miguel Ángel Cornejo, especialistas en performances para religiosos que confirman la cualidad de los rituales del siglo XXI, a la vez seculares y sagrados, en proporciones a lo mejor desiguales. El vendedor más grande del mundo. Queridos hermanos, el Señor y su Madre, la incomparable Virgen de Guadalupe, fueron notas, no traía grabadora, pero es más o menos, quieren de ustedes no lo bueno, sino lo mejor. Que levante la mano el que quiera lo mejor que Dios ofrece. ¿Todos? Le pregunta un asistente. Sí, así es, todos quieren lo mejor. Aplauso. Y para obtener lo mejor, ¿qué tienen que dar a cambio? ¿Dinero? No del público. ¿Influencias con el gobierno? No rotundo. ¿Llenar formularios burocráticos? No entusiasta. Claro que no y 1000 veces no. Lo que les toca dar a cambio es la voluntad de que Dios los alcance y no por estar aquí, sino porque esto tiene que ver con la vida de ustedes. Les recomiendo mis libros Juventud en Remolino 1, 2 y 3 y Arrepiéntete antes de pecar. Aplausos. Se oye un murmullo. Aquí mi hermano me recuerda el hermoso libro de doña Josefina Vázquez Mota. El libro se llama Dios mío, hazme viuda, por favor. Viuda del egoísmo, viuda de la falta de piedad, viuda del matrimonio. No, a leer y a levantar sus plegarias. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Pregunta a los asistentes. Como el 60%. ¡Qué maravilla! Creced y multiplicaos, dijo el Señor. ¿Y cuántos tienen hijos adolescentes? Revisa las manos alzadas. Muchísimos. Una edad difícil, la de las tentaciones, la edad en que el diablo se disfraza de discoteca o de la oscuridad del cine o de esos adminículos que llaman preservativos, ¿verdad? Murmullos de asentimiento. ¿Y a qué horas llegan sus hijos a la casa? Respuestas variadas. ¿Y eso les preocupa? Voces afirmativas. Tienen razón. Por eso, para que se presenten a buena hora, deben darles el ejemplo. Ustedes, padres de familia, acuéstense temprano. Si pueden a las 9 de la noche, perfecto. Si no pueden por el trabajo, a más tardar a las 10. Si sus hijos llegan después, encontrarán su recámara con la puerta abierta y las luces apagadas y recibirán la lección más hermosa. Les aseguro que pronto entrarán en competencia para ver quién se duerme primero. ¡Qué estupendo! Primero la castidad y de ahí la calidad de vida. A ver, con las manos en alto y unidas a las de sus vecinos. A ver, levanten muy alto las manos. Se rifa una dedicatoria de suicidio. Una tarde triunfalista en una colonia restaurantera de la Ciudad de México. Los restaurantes están que no cabe absolutamente nadie, ni un alma ni un símil. Y en una calle cercana a la zona dorada, los restaurantes se multiplican como si fueran panes y peces. Se oyen voces fuertes. Una mujer pide auxilio. La gente corre. Algunos regresan precipitadamente a sus mesas y se vuelven a ir con sus amigos. Los meseros quieren controlar el éxodo y acuden a toda su disciplina corporal para mantenerse en sus sitios, desesperados. En el balcón del tercer piso del edificio, un hombre de unos 40 años,
anuncia su decisión. Va a renunciar a su existencia y antes de hacerlo explica el motivo. Lo corren del edificio, no tiene a dónde ir. La expulsión es una canallada. Además, con su acto se propone hacer una contribución mundial. Lo va a dedicar, alega, como si fuera una obra de arte. ¿Qué es lo que va a hacer? Durante siglos, la humanidad ha desaprovechado la oportunidad extraordinaria de convertir los suicidios en piezas únicas, y al quitarle el sentido estético a estos finales por voluntad propia, se les condena a ser meramente circunstanciales. Mi suicidio será el primero que se dedique como una pieza de colección. Desde abajo, la multitud se enardece. ¡Payaso! Ya bájate, pendejo, no nos quites el tiempo. El casi agonizante se ofende. Váyanse al diablo. Yo no les pedí que vinieran. Lárguense a ver cómo se asfixia su madre con el gas. Más gritos, rechiflas, insiste. Imagínense, si los suicidios pudieran llevar dedicatoria, los que se van de este mundo tendrían que esforzarse y ser más imaginativos. Nada de pastillas ni de un balazo en el corazón. Insultos. Oye, ¿a poco tirarte de un edificio es muy original? Una señora explica. Es que el casero ya le pidió al departamento porque hace un año que no paga. Yo llegó con un actuario, un policía y unos cargadores. Le querían sacar los muebles a la calle. Los vio llegar y se encerró y luego salió con su numerito. Lleva ya como media hora en el balcón. Se presentan los bomberos. Hay reporteros, una legión de fotógrafos, camarógrafos de Televisa y Televisión Azteca. Desde un balcón cercano lo entrevista un reportero de radio. ¿Por qué se priva de la vida si se puede ir a otro edificio? Porque me da la gana, que es un derecho ciudadano, carajo. ¿Y por qué alguien debe enfrentarse a estos parásitos capitalistas y echarles en cara la explotación a que nos sujeten? Estas rentas son un robo y además el rumbo no es nada seguro. Pero tengo entendido que tú tienes mucho tiempo de no pagar. No me hable de tú, pero que a un moribundo no se le falta el respeto. Está bien, señor, pero ¿por qué mejor no organiza un movimiento contra la especulación urbana? Porque no nací para líder y me conformo con ser mártir. Guarda silencio en un momento y grita. Pueblo de México, le pensaba dedicar mi suicidio al casero para mancharle de sangre su Navidad, pero mejor te lo dedico a ti, que dejas que te exploten los buitres y los escorpiones. Responde con dolor a mi dedicatoria. Desde abajo, un hombre como de 60 años lo increpa. No sea usted animal, Dios nos prohibió quitarnos la vida y quitársela a quien sea. Dígaselo a Bush, viejito. No hable de los gringos y politice este momento. La vida es sagrada. Si es sagrada, a mí me vale madre. Es mi único patrimonio y lo voy a usar creativamente como una obra de arte, repito. Entra un momento y pone un disco de María Callas. Qué bella es esta música. Un ángel entona un aria. Ahora sí voy a proceder. Un grupo de jóvenes comienza a gritarle. No le dediques tu suicidio al pueblo, dedícamelo, yo sí te entiendo. A mí, compadre, no, a mí que hago instalaciones. La riña por la dedicatoria prosigue. Algunos se fastidian y se van. Los camarógrafos se divierten. Nadie toma en serio el suicidio. De pronto un gran silencio. El hombre parece decidido. La burla se transforma en espanto. Unos minutos más tarde se abre la puerta del edificio y el suicida fracasado aparece custodiado por policías. Esta noche no se contempla su imagen en los noticieros, no es noticia. Al día siguiente, ni una línea en los periódicos, ya basta de localismos. Eso es textual, por desgracia. San Judas Tadeo, la necesidad crea el culto. El 28 de cada mes, en el templo de San Hipólito, en Avenida Hidalgo, casi esquina con Reforma,
se congregan los fieles de San Judas Tadeo, que hasta hace relativamente poco tiempo gozaba del prestigio oscuro de los bienaventurados sin clientela, y que, dada su fama de abogado de los imposibles y proveedor de soluciones inesperadas, consolida una legión de seguidores que crece cada mes. Este año, ya con la crisis encima, a San Judas Tadeo le llega la gran inundación de fieles, en su mayoría adolescentes y jóvenes que llevan sus estatuas de yeso de distintos tamaños, sus relicarios, se engalanan con variedad de collares, agregan a las imágenes vírgenes de Guadalupe o letritas de adhesión y amor. No le dicen, tú puedes, y que se hace un milagro que exceptúen a don Judas Tadeo de las lecciones de la autoayuda, pero algunas ventajas tiene el ascender a los altares. En cambio, estos jóvenes, aquí es raro alguien de 30 o 40 años de edad, la fe de pronto les pertenecen y por eso caminan desde el Estado de México, desde San Ángel, y llevan palmas y burritos virtuales, y son felices, aunque no jacarandosos en el metro, en el desfile por las calles, en las concentraciones en Avenida Hidalgo, en las ventas de Juditas que alternan con la Santa Muerte, en la expresión solemne de quienes se han enterado tarde de la fe, pero ya no la quieren soltar. Es suya de modo único, la pueden compartir con la morenita del Tepeyac, pero no con los rituales y los santos de siempre. Si uno está enfermo, si uno está embarazada, o a saber de quién, la anunciación le toca a la buena voluntad de lo promiscuo. Si no hay empleo, si no hay chamba, si no se localiza un buen jale, ¿qué se le hace? Pues ponte guapo, San Judas Tadeo, presta para la orquesta del desahucio. Si tú nos falles, ya no volveremos a confiar en santos un tanto oscuros. Reivindica el santoral, queremos salud, queremos empleo, queremos un depto, haznos las buenas, San JT, no nos dejes caer en el trabajo intenso, que es buscar trabajo. Ahora o nunca, recuerda que el próximo 28 vendremos de nuevo, ya somos cuates, interpreta nuestro silencio, date cuenta que te preferimos sobre todos, consigue lo imposible y empléanos, ¿qué te cuesta? Tú eres el santo y el presidente del empleo. Muchas gracias. Para concluir este acto le vamos a dar la palabra al doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México. Aunque la palabra homenaje no debía ser mencionada aquí, ¿qué mejor homenaje puede tener un intelectual que cuando varios colegas reflexionan sobre los temas que él ha estudiado desde hace más o menos medio siglo? Aunque varias universidades del país y del extranjero han organizado coloquios mucho más ambiciosos que este sobre la obra de Carlos Monsiváis, el Colegio de México organizó, como ustedes lo acaban de atestiguar, un seminario en el que se abordaron temas de literatura, la Ciudad de México, el laicismo y nuestro nacionalismo, todos ellos temas imprescindibles en la obra de Carlos Monsiváis. Sin embargo, estos temas no agotan su permanente indagación intelectual. También le interesan el cine, la cultura popular, la poesía, la literatura norteamericana, la historia de los liberales del siglo XIX mexicano, el periodismo y los otros medios de comunicación, la pintura, los movimientos sociales, la crítica política, y un larguísimo etcétera. El Colegio de México organizó este seminario por dos razones. La primera, porque Carlos Monsiváis es un viejo amigo de esta institución y coautor de uno de sus libros emblemáticos, La Historia General de México, en la que redactó la parte correspondiente a la cultura mexicana del siglo XX. Aprovecho la ocasión para anunciar que el Colegio de México publicará durante el año 2010, con el pretexto de nuestro bicentenario, una nueva versión de la mencionada Historia General de México. Todos los capítulos y todos los autores serán nuevos. Nueva será también su estructura. Por esta razón desaparecerá ese espléndido texto de Carlos Monsiváis. Sin embargo, para remediar ese involuntario despropósito,
Le hemos pedido que haga una versión actualizada de su historia cultural de México en el siglo XX, a lo que afortunadamente contestó de manera positiva. De hecho, esa obra iniciará una nueva colección editorial de esta institución que estamos seguros será relevante. Esta colección llevará el título genérico de Historia Mínima de. Su formato será parecido al que tenía la primera Historia Mínima de México. Repito, es un honor que con esta obra de Monsiváis se inicie este ambicioso proyecto. La segunda razón para este homenaje es la calidad e importancia de la obra de Carlos Monsiváis. Sin lugar a dudas, es uno de los intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX mexicano y esperamos que de varias décadas del siglo XXI. Es indiscutible que con Carlos Monsiváis nació en México una forma distinta de ser intelectual, crítico, diverso, moderno, enciclopédico, sobre todo erudito sin solemnidades. Como iniciador de tantos temas de interés, de tantos géneros intelectuales, y repito, como iniciador de una nueva forma de comportamiento intelectual, nadie más adecuado que Carlos Monsiváis para recibir nuestro máximo reconocimiento, que consiste en la entrega de una réplica de la escultura que adorna nuestra entrada principal, la Semina Motum, o semilla que inicia el movimiento, obra del artista Luis Palacios Caim, que aquí está Luis. Esto es Carlos Monsiváis para el México contemporáneo, la semilla de la que nació el pensamiento crítico más profundo y diverso de un mexicano de nuestros días. Nuestro reconocimiento a Carlos Monsiváis. Muchas gracias por tu obra, imprescindible para el mejor entendimiento de nuestro país. Confiamos en que la escultura será de tu agrado y pase a formar parte de tu legendaria biblioteca, aunque no nos disgustaría algún día encontrarla en el Museo del Estanquillo, en el que se resumen otras dos características de Carlos Monsiváis: su vicio por el coleccionismo y su incomparable generosidad. México, y la Ciudad de México sobre todo, no serían lo mismo sin Carlos Monsiváis. Gracias.